¿Qué tal? Buenas tardes, seguimos aquí hablando un poquito más sobre lo que son las células, ¿verdad? Las células del cuerpo humano se clasifican en células somáticas y células sexuales. Las células somáticas son todas las células del cuerpo a excepción del espermatozoide y del óvulo. Son células que contienen 23 pares de cromosomas, células diploides, y se representan como células 2N. N es igual a 23 cromosomas, lo que significa que tienen 23 cromosomas apareados, es decir, 46 cromosomas. Las células sexuales son el espermatozoide y el óvulo, también llamados gametos. Son células que contienen 23 cromosomas, células monoploides o haploides. Se representan como células N, nada más, sin ningún número ni nada, solo células N, a diferencia de las células somáticas que se representan como 2N, ¿verdad? Lo que significa que tienen 23 cromosomas. En la fecundación forman el cigoto o huevo fecundado con el 2N, 23 pares de cromosomas igual a una célula diploide. Entonces vamos a ver un poquito sobre la meiosis y la mitosis. Nos hacemos la pregunta, ¿qué es la mitosis? Según la teoría celular, dice que los seres vivientes están formados por células, que las nuevas células provienen de células ya existentes. O sea, nos está diciendo de que todo ser vivo, ¿verdad?, tiene células y vienen de células ya existentes. Hay células nuevas. Las células nuevas se producen por el proceso de división celular. Cuando una célula se divide también el núcleo y el citoplasma. Deja de ser solo una para convertirse en dos similares, iguales o parecidas. La célula se divide se llama célula madre. ¿Por qué? Porque dentro de ella hay una célula y al momento de dividirse está la mamá de esta célula que se dividió. Las células que forman se llaman células hijas, que provienen de la célula madre. La división celular provee células nuevas para el crecimiento, ya que con las células nuevas sirven para curar heridas y para reemplazar partes dañadas del cuerpo. Como en el caso, ¿verdad?, de un raspón, vemos nosotros que nos salen unas costras. Esas son células muertas que están regenerando el tejido de la piel. El núcleo de una célula controla las actividades de la misma. Por decirlo así, el núcleo es el cerebro que envía los mensajes a las células para que la célula sepa qué es lo que debe de hacer, cuál es su función o para qué fue dividida de otra. Los cromosomas llevan la información para el control de dichas actividades. Era lo que platicábamos en videos anteriores, ¿verdad? El cromosoma se encarga de decirle a la célula para qué fue creada, por qué fue creada, cuál es su función, qué es lo que se necesita que esa célula haga o transporte, ¿verdad? Durante la división celular, los cromosomas se pasan a las nuevas células que forman. Por decirlo así, es una copia genética de una célula anterior, ¿sí? Cada tipo de organismo está formado por células que contienen cierto número de cromosomas. Los cromosomas en las células del cuerpo de muchos organismos están en pares. Por ejemplo, en el gato hay 38, en la vaca hay 60, en la cebolla hay 16 y en el arroz hay 14. Estamos hablando de pares de cromosomas, ¿verdad? Cada ser vivo, cada organismo formado por células tiene diferente cantidad de pares para poder ser lo que son. Los pares de los cromosomas iguales se llaman cromosomas homólogos.
La mitosis es el proceso de formación de dos células idénticas, generalmente por replicación y división de los cromosomas de la célula original, que como resultado da una copia de la misma, lo que estábamos hablando de la célula madre a la célula hija, que es una copia, copia auténtica de la célula anterior. En la mitosis cada célula hija recibe el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre. Veamos ahora la división de las células. Una célula no crece indefinidamente. Cuando llega a cierto tamaño se divide, ya que no puede ser más grande de lo que genéticamente está estipulado que sea. A medida que crece una célula, su superficie no crece tan rápido como su volumen. La superficie va creciendo paulatinamente, mientras que su volumen sí puede ir creciendo más y más hasta el dado punto que tiene que dividirse. Los aminoácidos y otros materiales que necesitan las células deben entrar a través de la membrana celular. El dióxido de carbono y otros desechos deben salir a través de ella de la misma forma. Mientras crece la célula se llega a un punto en que la membrana celular es muy pequeña para permitir la salida y entrada de los materiales. Cuando una célula se divide, el área de la superficie aumenta con respecto al volumen, ya que es más grande, por eso tuvo que dividirse. La fase de la mitosis. La mitosis comprende 4 fases. La fase número 1, la profase. Al empezar la profase, el material cromosómico se condensa y empieza a aparecer como barras cortas. Cuando se corta la cromatina, es un indicador que está iniciando la mitosis. La metafase es la etapa de la mitosis durante la cual los pares de cromatinas se mueven hacia el centro de la célula. Las cromatinas se disponen en una fila formando ángulos rectos con las fibras del huso mitotótico. La anafase es el inicio de la anafase. En el centrómetro de cada par de cromatidas se divide. Los pares de cromatidas se separan en cromosomas individuales. Los cromosomas separados se dirigen hacia los polos o extremos del huso mitótico. La telafase. En esta fase los cromosomas toman nuevamente la forma de hilos, se alargan y quedan como estaban al inicio de la profase. El huso mitótico se rompe, reaparece el nucleolo y se forma una membrana nuclear alrededor de cada masa cromática. La citocinesis es la división citoplasma, que es un proceso separado a la división del núcleo. En las células animales, el citoplasma se concentra a lo largo del ecuador hasta que se forman dos células hijas por estrangulación. Estas se forman por estrangulación, ¿verdad? No son divididas como las otras. En las células vegetales, en medio del huso mitótico, se empieza a formar una membrana delicada llamada placa celular. Más tarde se forma una nueva pared celular a ambos lados de la placa celular y dos nuevas células hijas por tabicación. En algunos tipos de células, la mitosis es la división nuclear, donde el núcleo se divide y va formando, o puede ocurrir sin que haya división citoplasmática, sino que hay dos núcleos que cada uno quiere tomar parte en cada uno. En ese caso aparecen células con varios núcleos. El significado de la mitosis. Tanto en las plantas como en los animales, la mitosis tiene como resultado la formación de dos células
hijas idénticas entre sí y la célula madre que les dio origen. O sea que lo podemos ver de esta forma, ¿verdad? Que en el caso de la mitosis se crean dos células aparte de una célula. Ahora en el caso de la meiosis es una célula idéntica a la que se está separando. La mitosis son dos células idénticas de la que se está trabajando. Cada fase de la mitosis necesita su propio tiempo para completarse. El tiempo que necesita una célula para dividirse por completo depende del tipo de célula, de las condiciones ambientales en las que vive, ¿verdad? Debido a que el número de cromosomas de la célula madre es igual al de las células hijas, estas últimas pueden llevar a cabo las mismas actividades que realizaba la célula madre. O sea, quiere decir que es una copia fiel y que viene a hacer la misma función de lo que hace la célula de donde están saliendo, ¿verdad? En la meiosis, la división celular es en la que el número de cromosomas se reduce a la mitad y se forman gametos. Igual a la meiosis tiene profase 1, metafase 1, anafase y telofase. Cada una de esas fases tiene su sentido, su forma y su porqué. En el caso de los gametos femeninos y masculinos, la formación de gametos por meiosis se llama gametogénesis y es diferente en hombres y mujeres. En los machos la gametogénesis tiene un resultado la formación de células espermáticas y se llama espermatogénesis. La producción de espermatozoides ocurre en los testículos, órganos reproductores masculinos. En la hembra los óvulos se forman en los ovarios, que son los órganos reproductores. La formación de los gametos en las hembras se llama ovogénesis. Tanto la ovogénesis como la espermatogénesis tienen como resultado la formación de gametos monoploides. Sin embargo, hay diferencia entre ambos tipos de gametogénesis. La espermatogénesis forma 4 espermatozoides del mismo tamaño y la ovogénesis forma un óvulo grande al igual de 3 cuerpos polares que desintegran y solo el óvulo es un gameto funcional. Entonces esto ha sido un poquito sobre la meiosis. Nos seguiremos viendo y platicando un poquito más.